O Estadio Pobrense da Alta acollerá entre o 24 e o 25 de maio o torneo solidario de fútbol base Congalsa. Trátase da 7ª edición desta cita deportiva impulsada por Julio Mariño, co fin de recadar fondos para a Fundación Aladina que apoia a nenos con cancro e as súas familias. Esta es la 7ª edición del torneo internacional Congalsa. Pues cuando empezamos en el 2018 parecía que era una utopía poder traer algún equipo concreto y hoy, 8 años más tarde, pues una utopía es no poder traer a cualquier equipo que quiera venir al torneo. En Aladina llevamos ya 20 años, que cumplimos este año, dando apoyo emocional, psicológico y material a los niños enfermos de cáncer y a sus familias. Aladina está presente ya en 22 hospitales de toda España, públicos, y si Dios quiere, estaremos también en el Clínico de Santiago en breve. Máis de 1000 rapaces de clubs de toda España e mesmo de Europa tomarán parte nesta fin de semana deportiva, na que a competición é o de menos. El deporte para nosotros, para las Secretarías de Deporte, no solamente es competición, es también salud, es calidad de vida y es orgullo de país. Por lo tanto, creo que encaja muy bien con algunos de nuestros programas, como por ejemplo es el SOGADE. Ademais das administracións públicas e a Federación Galega de Fútbol, a cita conta co apoio de numerosos patrocinadores, con Congalsa a cabeza. Lo que se ve aquí es el fútbol como una herramienta de apoyo a los demás, ¿no? De solidaridad, de trabajo en equipo, de generosidad y de compromiso, que al final creo que es lo que tiene Julio con la Fundación y con el proyecto, ¿no? Y bueno, nosotros desde la empresa siempre nos gusta hablar de dinamizar económicamente la zona, ¿no? Y al final, bueno, pues aparte de ser un torneo solidario, creo que el hecho de que, bueno, creo que son casi 1000 niños que vienen a jugar al fútbol aquí a este torneo, con lo cual al final supone un claro ejemplo de dinamización comercial de la zona, económico. O padriño do evento este ano será o pobrense Rubén López, actual seleccionador galego sub-16.